Hola, bienvenidas y bienvenidos a Quiero Ser Podcaster, el podcast de la comunidad quiero ser podcaster.com. Lo que vamos a ver hoy, si estáis en YouTube, o a escuchar si estáis en el podcast, es una de las citas que tenemos recurrentemente, de manera semanal aproximadamente, con unas de las personalidades que quiero daros a conocer cómo trabaja y aprender de ella. En este caso, Cristina Mitre, del podcast Cristina Mitre, de la web de Beauty May. Y hemos tocado cosas... O sea, no me he dejado nada. Le he preguntado de Beapa cómo trabaja, cómo monetiza, en qué cree, en qué se basa, cómo organiza su temporada. O sea, coged lápiz y papel porque os va a interesar. Y aprovecho que digo lápiz y papel para enseñaros el guión. Este es el guión que he usado, ¿vale? Este sería el índice. Los que estáis en YouTube la estáis viendo y los que no, os lo leo un poquito. Hemos tocado, pues... ¿Qué tipo de equipo humano tienen? La importancia del sonido. YouTube sí, YouTube no. ¿Cuántas descargas tiene? Nos lo comenta. Los mecenas. ¿Por qué le llaman mecenas y no patrocinadores? Hemos terminado con el podcasting y la mujer. Hemos hablado de Marian Rojas. Y mirad, aquí en gigante. 48.000 descargas tiene el podcast de la Mitre. Y aprovecho para decir que en un momento de la conversación Mitre dice que al principio estaba muy perdida, no sabía dónde subir los podcasts, no sabía cómo hacerlo, no sabía muy bien el tipo de plataformas, simplemente quería hacer contenido y luego se dio cuenta de que era más trabajo de lo que pensaba. Bien, pues si hubiese existido quiero ser podcaster.com, se hubiese apuntado y de una manera muy rápida, muy amena, muy divertida, hubiese aprendido todo esto. Así que si tú quieres hacer un podcast, no te líes a loco. Entra en quiero ser podcaster.com, por una suscripción de 13 euros al mes tienes este tipo de citas cada semana aproximadamente con podcasters potencialmente de los que podemos aprender, potencialmente aprendibles, de los que nos pueden enseñar muchas cosas, y además de la gente que traigo, yo ya en mi parte he puesto 120 vídeos, uno arriba, uno abajo, sobre todo lo que yo conozco del podcasting en estos 13 años ya que hace que hago podcast. Cómo grabar, dónde grabar, ideas, opciones de guión, muchas cosas. Así que entráis en quiero ser podcast.com y tenéis la opción de verlo en vídeo o con un feed premium para las entrevistas. Y tenemos reuniones y citas con los alumnos en Telegram donde hacemos debates. Dicho esto, os dejo con la inigualable, con la grande, con la preciosa Cristina Mitre. Aquí le voy a poner un poquito de fanfarrio, ¿no? Cristina Mitre, la última vez que nos vimos, te pregunté, ¿cuánto tardas en hacer un episodio? Y me dijiste, 20 años y 2 horas y media de grabación. Y me voy a hacer un tatuaje con eso. Porque es que me pareció como una declaración de intenciones muy buena, ¿no? O sea, y luego estuvimos hablando del equipo que tienes y un poco quiero que vengas aquí a la gente que viene pensando, a ver, ¿cómo trabaja Cristina? Pues que nos cuente que Cristina es Cristina, pero también es más. Sí, mira, pues esa frase la digo porque la primera que se confundió fui yo. O sea, yo me metí en el mundo del podcast primero porque escuchaba muchísimo podcast en inglés y me encantaba. Yo de aquí ya tenía el blog, etcétera, y decía, creo que un podcast es una manera sencilla, este fue mi pensamiento literal, es una manera sencilla de hacer contenido. Suele pasar. Craso error, porque es que ahora a mí no me da tiempo a nada más que dedicarme a mi podcast, que al final es una entrevista y piensas, una entrevista a la semana, bueno, parece que tampoco es tanto, pero tiene mucho trabajo previo, hay un guión, en muchas ocasiones te dicen, ojo, es que parece, yo suelo hacer la diferencia entre una cosa es charlar y otra cosa muy diferente es entrevistar. Yo lo que hago en mi podcast es entrevistar, me parece. Hay otro tipo de podcast que son conversacionales y son simplemente conversaciones que también tienen guión, pero exige un trabajo de guión diferente. Sí, como esto que estamos haciendo ahora, que hemos quedado y yo me he apuntado a otras cositas, pero yo vengo a ver qué sale. Claro, yo al final hablo de temas de los que yo no domino, porque el que domina es el experto que tengo al otro lado. Entonces, al final, cuando tú tienes a un experto en cáncer, a un bioquímico, a un físico, a un neurocientífico, a un dermatólogo, a un farmacéutico,
pues al final requiere, y vas a estar una hora con él hablando de un tema súper concreto del que yo la mayoría de las veces, el 99,9% de las veces no tengo ni idea, pues me tengo que documentar muy bien para poder hacer esas preguntas que son las que se está haciendo el que me está escuchando. Claro, te estás haciendo un máster. Mira, el otro día hablé con Alberto Rey porque vino a ver cómo se hacen entrevistas y él dijo... ¿sabéis una cosa que me gusta mucho de Cristina Mitre? Que a veces él dice algo y el invitado le dice, bueno, eso no es del todo así. Y entonces tú dices, bueno, pues yo he venido a aprender, o sea, cuéntame. Y dice que, ¿no? Que esa es la actitud de que tú no puedes, no, yo no soy aquí la que manda, yo vengo a aprender de ti. Claro, totalmente, porque al final yo no soy la protagonista de mi podcast, aunque mi podcast se llama el podcast de Cristina Mitre, yo lo que hago es dar voz y altavoz a esos expertos que realmente son los que dominan del tema, y yo lo que intento ser a veces es como un paciente empoderado o un internauta empoderado que nos creemos que quizás sabemos del tema, pero realmente no sabemos. Y bueno, pues a mí me causa mucha satisfacción cuando de repente en redes me dicen, no me interesaba nada el tema, me lo escuché y me ha encantado. Y entonces digo, lo he hecho bien, porque he hecho un tema que parecía infumable en un tema interesante, ¿no? Sí, me ha pasado con temas sobre todo, yo no soy muy de temas de cuidado de la piel y tal, y a veces, o sea, no suelo escuchar todos los episodios porque por eso mismo, por la temática, pero a veces que le he dado y al final, si es que a la que le doy el play, me engancho. Porque temas que tratas en tu podcast, y apunta pocos, porque al final son muchos: yoga, menopausia, has hablado del pelo, comida saludable, has hablado de cáncer, Alzheimer, finanzas. Tú dices que es un podcast de salud, yo digo que el podcast de la vida. Si estás hablando, ¿no? Es la vida, bueno, todo hablas. Realmente son siempre 5 temas. Pero claro, son los temas muchas veces son los temas de la vida, o yo pienso en los temas que sacaría una revista femenina, porque yo vengo de las revistas femeninas. Entonces es salud, sobre todo con un foco de salud de la mujer, porque creo que hay bastante desinformación, temas como la menopausia, virus del papiloma humano, temas de cáncer ginecológico, bueno, tema de salud y enfocado también en salud de la mujer. Todo lo que tiene que ver con el fitness, la nutrición, bastante crecimiento personal, todos los temas de salud mental están teniendo mucha cabida. Y luego también, de repente, gente que quizá viene de la literatura o viene de la comunicación o no tiene absolutamente nada que ver con la salud, pero creo que tienen algo que aportar, incluso finanzas, podrías decir. Pero las finanzas que tienen que ver con el estilo de vida saludable, pues mucho, porque en el futuro vamos a necesitar tener ese colchoncillo de ahorro para poder vivir bien, ¿no? Y la salud en la vejez es muy cara, o sea que yo creo que hay que ir invirtiendo, y por salud mental y por salud física. La vejez es muy cara, me acabo de pensar que no estoy ahorrando para eso. Si no estás sano, la vejez es muy cara. Tú vete a ponte un implante de dientes. A ver cuánto te cuesta un implante. Cuida de tu boca. Lo decía Natalia de Santiago en el podcast, la inversión más sencilla, el hilo dental. ¿Y cuánta gente se pasa el hilo dental? Pues son esas pequeñas cosas que igual que la gente lo escuche y dice, ostras, pues no había caído. Claro, porque tú cuando te preparas una temporada, o sea, ya piensas, venga, 10 episodios y van a ir de esto, o piensas en las personas, no. ¿Cómo lo planteas? ¿O vas un poco a 2 episodios vista, o lo que te nace? No, normalmente suelo tener, como en las revistas femeninas, que teníamos lo que llamábamos la nevera, como reportajes ahí ya escritos para ir sacando, siempre voy como con 2, incluso 3 episodios pregrabados que tengo ahí como el comodín de la llamada. Normalmente me planteo el mes previo, o sea, en enero ya estoy pensando en febrero y estoy pensando incluso en marzo. Y lo que suelo hacer es temas que yo veo que no hay información, que estoy buscando en redes y veo que no hay, titulares que veo en prensa, de repente que se está hablando mucho de la resistencia a los antibióticos, y digo, la gente entenderá esto de las superbacterias, la resistencia a los antibióticos, ahora que hablamos tanto de virus, veo que ahí puede haber un tema, y entonces a partir de ese tema tiro del hilo, busco a alguien, busco una fuente que me parece que tiene algo que contar. También mucho a través de gente que acaba de publicar un libro y me parece un tema interesante, o he escuchado un podcast, o he leído un texto, o me he metido en Twitter y de un tweet he llegado a otro y luego he llegado a otra persona y digo, pues aquí esta persona tiene un podcast, ¿no? Otras veces son la propia audiencia que me escribe y me dice,
¿tienes un podcast de lo que sea? Y digo, oh, pues de eso no tengo y ese es un gran tema, me lo apunto. O la propia audiencia que me dice, Cris, hay este divulgador en redes que lo hace fenomenal, y lo miro, chequeo y digo, joder, pues aquí creo que hay un tema. Básicamente, esas son como las fuentes de lo que yo me nutro. Y luego temas que igual no tienen, que mi audiencia para ellos quizá no tenga interés, pero para mí personalmente tiene un interés y quiero saber de ese tema y digo, pues me voy a preparar un podcast. Claro, pero veo que vas como un poquito a la actualidad, aunque sea un mes, 2 meses vista, pero más o menos no haces una planificación de todo el año que luego pasa algo y te lo chafa. No, aunque luego los temas son atemporales, un poco sujeta a la actualidad, sí que intento estar. Y que luego la propia actualidad también domina un poco la agenda o la temática, ¿no? Yo no tenía pensado el año pasado hacer un podcast de vacunas y cuando se aprobó la vacuna en enero, de repente mi marido me dijo, yo creo que deberías hacer un podcast de vacunas. Y dije, ostras, pues tienes toda la razón. Y llamé a Margarita del Val, la convencí y hicimos un podcast de las vacunas que fue de los más escuchados la temporada pasada, ¿no? No tenía intención de hacerlo, pero me pareció que existía la necesidad de tener a un experto como era Margarita del Val explicando absolutamente todo lo que en ese momento necesitaba saber sobre la vacuna. Claro, es que estaríamos ya tan saturados que lo último que queríamos era aportar más contenido de lo mismo, ¿no? De todo el mundo. Bueno, en aquel momento tampoco te creas que estaba tan claro, ¿eh? Ahora yo creo que sí que estamos un poco ya saturados del tema, pero en aquel momento yo creo que sí se necesitaba saber, porque no sabíamos nada de vacunas, no sabíamos qué era virus inactivado, o sea, la gente no sabía lo que era una vacuna, entonces había que explicar qué era una vacuna y cómo se habían hecho, había muchas dudas, por qué ha ido tan rápido, cómo es un ensayo de una vacuna, claro, pero todas esas cosas había que explicarlas. Lo planteaste más como vacunas en general, ¿no? O sea, ahí te cubres un poco, porque si tiras a cómo es esta vacuna, porque si pasa la actualidad... Es que, claro, para explicar cómo es esta vacuna, primero hay que explicarle a la gente cómo se hace un ensayo clínico de una vacuna. Claro. Porque no lo sabemos, porque hasta la fecha ni teníamos interés, ni quizá nos lo hubiésemos contado. ¿Qué vacunas tengo que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla? ¿Tú te crees que te ibas a poner? ¿Y esta quién la hace? ¿Pfizer? ¿Sinopharm? Yo recuerdo algo de las vacunas aquí en Dubái que te podías poner te podías poner la de Sinopharm, te podías poner la de Pfizer. Yo recuerdo a la gente decir, no, yo voy a esperar un poco porque yo me quiero poner la de Pfizer, como si te fueses a comprar unos zapatos de... Sí, el Apple de la vacuna. No quiero un Samsung, no quiero un Apple. ¿Cuál quiero? Sí, luego te pone el sello. Te queda el agujerito diferente del pinchazo. Mira, está preguntando Alicia si vas a entrevistar a Ángel Martín. Abro tema invitados. Y primero empezamos con esa pregunta. Pues mira, me alegro que me lo preguntes. Porque justo esta semana lo estaba considerando porque te leí a ti que te habías escuchado el audiolibro, mía, qué audiolibro, y que te había encantado. Y de hecho tengo Storytel y tengo el audiolibro pendiente de escucharlo. Y luego escuché una entrevista que le hizo a él Mercedes Milá y me pareció que se abrió tanto un canal, que contó tanto, que dije, joder, creo que tiene un podcast. Lo que pasa que no sé si ya ha hecho más podcasts, entonces tampoco... Él tiene su podcast que está entrevistando a gente, que ahí es donde ha escuchado lo de Mercedes Milá. Sí, yo te recomiendo, yo me he comprado, tengo el libro, me lo he leído, y el audiolibro, y es la primera vez que son 2 formatos diferentes. Porque es que se abre, nunca he visto, es que a veces medio llora, es como, joder, qué guay, que se abra tanto, ¿no? En su propio audiolibro. Bueno, sí, porque pues, confiesa cosas claro, no, que para una figura pública... Claro, yo es que además no tenía ni idea, yo no sabía ni de qué iba el libro, mira. Personas pues que... nada, me la apunto. Apúntatelo, ¿sabes? Que oiga esto también, que alguien se lo pase, que seguro que dice que sí. Que se lo pase. Que alguien le escriba por Twitter. Ha dicho que sí. Otra persona que me fascina cada vez que la llevas, que además yo no la he podido conocer directamente, pero he trabajado con ella, con Marian Rojas. Menudo descubrimiento, Marian Rojas. Madre mía, me encanta esa la oxitocina. Yo pensé que le hacías tú el podcast. Sí, el podcast sí. Lo que pasa es que lo que no lo he grabado yo porque era en Madrid, llevé a Margot y yo lo he editado, pero yo no he hablado con ella. Vale. No he podido tocarle, que le ha tocado sido Margot. No, está muy bien porque además habéis hecho un formato breve, como de 10 minutillos, 12 minutillos y tal, y creo que lo explica, ¿sabes? Como esas pildoritas, me parece que ha estado súper bien.
Sí, Claro. de hecho fueron 2 de los podcasts más escuchados la temporada pasada. Es una gran divulgadora, lo explica muy bien, conecta muy bien con la gente. Sí, sí, la verdad es que vas trayendo gente muy guay. Pues eso sería un poco la pregunta a invitados. Tú los eliges, la gente se te puede ofrecer, porque ahora la gente estará como, oh, ¿qué puedo ofrecerme? Sí, la gente se ofrece, la gente se ofrece. Claro, es Sí, que a sí. veces hay mucha gente, ¿no?, que dice, me gustaría darme visibilidad. Y yo digo, bueno, pues si tú aportas ya un valor de, mira, yo soy experto en esto y prueba, a lo mejor hay podcasts muy Sí, sí, potentes. ha habido gente que ha salido en el podcast porque me ha dicho, Cris, soy experto en esto, me encantaría. Mira, un ejemplo que todavía no lo he grabado. Un día subí, de estas cosas peregrinas que subo yo a Stories, un cable Ethernet, pues estaba buscando un puñetero cable Ethernet. Y yo, ¿qué cable Ethernet? Y de repente me encuentro en mi casa que ha viajado de Madrid a Portugal y de Portugal viajó a Dubái, una caja de plástico llena de cables. Y resulta que tenía 7 cables Ethernet. Bueno, no sé qué me puse a contar del cable Ethernet. Algo conté que no era o alguien me dijo algo que no era. La cuestión que me escribió un experto en la materia, un ingeniero de telecomunicaciones por Ostras. Instagram, y tenemos ahí pendiente, que lo grabaré las próximas semanas, Sí, un sí. podcast que no voy a decir de qué es, pero que es súper interesante porque es la Claro. típica cosa que dices tú, ostras, esto no me lo había planteado y aquí hay tema. Y esto fue un chico que me escribió por un cable Ethernet. Claro, esto a veces me pasa con muchas cosas de la vida, desde llamarlo religión hasta cambiar una rueda del coche, que pienso, esto yo tendría que estar en el cole. O sea, yo en el cole tendría que saber cuántas religiones hay, qué hace cada una, a cambiar, a cocinar, a hablar en público y a un poco, Bueno, salud financiera, hacerte un Excel, claro, los Excel hablar en hacerte un Excel público. con las cuentas, hablar en Claro, al público final hay también, cosas que importantísimo. sales muy, sí, me sé los ríos, muy bien. Ya puedo coger la canoa. Para eso tenemos los podcasts, para divulgar y para educar. Claro, sí, sí, ¿no? Muy interesante. Oye, ahora que dices lo de Instagram, Sí. tú que, claro, para esto habría que explicarme un poco tu background hasta llegar a tener tanto seguidor y cómo utilizas esa herramienta a modo influencer, que no sé si será una palabra que te guste, pero es la que nos entendemos rápido. Mi comunidad no empezó en Instagram, mi comunidad empezó en Twitter. Yo creé una comunidad en Twitter a través de un hashtag que era Mujeres que Corren. O sea, yo me saqué Twitter, y esto lo he contado ya 1000 veces, porque yo había leído en el Daily Mail en 2009, que mi cuenta es del 2009, que Ashton Kutcher y Demi Moore estaban ahí en una cosa que era una red social que no teníamos ni, o sea, los iPhones y los teléfonos, los smartphones todavía no teníamos, o sea, era desde el ordenador. Yeah. Y me saqué una cuenta en Twitter y empecé a cotillear Twitter y tal, y cuando empecé a correr, empecé a contar mi experiencia con el running a través de ese hashtag de Mujeres que Corren, y yo empecé en Twitter realmente. En 2012 me saqué una cuenta en Instagram, pero no con la intención de tener otra red social, porque ya tenía Facebook, porque ya tenía Twitter, sino porque podía utilizar los filtros. Sin saber Photoshop, podía filtrar las fotos para hacer unas fotos más bonitas para mi blog, pero yo no tenía ninguna intención de meterme en Instagram. Pero me enganchó, empezó a crecer la comunidad, yo creo que llegué pronto y llegué con un contenido que la gente encontró relevante, y a partir de ahí la comunidad de Instagram, bueno, es mucho mayor que mi comunidad en Twitter, mucho mayor que mi comunidad en Facebook, en LinkedIn. O sea, ahora realmente es la red social en la que más gente me sigue. Y entonces lo que hago, lo que intento es el podcast, es ponerlo dentro de lo que me permite Instagram para darle visibilidad y hacer un contenido extra que supone otro extra de trabajo. O sea, estábamos diciendo antes que es el previo de preparar la entrevista, grabar una entrevista, postproducir la entrevista, hacer toda la producción del audio, de la letra, escuchar la entrevista, sacar todos los sumarios de la entrevista, hacer esos contenidos que compartimos en Instagram, en Facebook, en Twitter, los titulares, lo que hemos aprendido como una especie de apuntes, y ahora la newsletter. Es verdad, sí, mira, me he apuntado, escuché el último podcast, que además muy guay con Noemí de Sí. OT, muy guay. No me había fijado Sí. que os parecía, ese detalle no lo había visto. Sí. Pero voy a hacer Así que sí. Al final... Y ahora el Instagram lo tienes trabajando para el podcast, por así decirlo. O sea, bueno, ¿puedo preguntarte si el podcast es tu único trabajo ahora mismo? ¿Y derivados del podcast? Sí. Yo ídola, dedico total. mi tiempo 100% al podcast, monetizo el podcast
Y luego tengo otra serie de colaboraciones de las que monetizo. Pero si yo ya, por ejemplo, no puedo hacer colaboraciones en medios como hacía antes porque no tengo tiempo. Ya no tengo más tiempo para poder ponerme a escribir un reportaje para una revista. Lo echo de menos, pero es que ya Claro, las horas no me llegan. Te sale más a cuenta hacer el trabajo para tu podcast, toda la investigación y todo, ¿no? Hombre, me encantaría, porque echo de menos, me sigue gustando mucho las revistas femeninas, les estoy muy agradecida y me encantaría seguir teniendo voz allí, pero me resulta muy difícil intentar compaginar todo y intentar hacerlo lo mejor posible. Hay veces que me sale mejor y otras veces que me sale peor, pero intentar hacerlo con toda la calidad que yo lo quiero hacer es muy difícil. Claro, entonces, tema Instagram, pongamos, ¿cómo usas el Instagram? ¿Antes del episodio, durante el episodio y después del episodio? ¿Tienes ahí una estrategia hablando de episodio o de semanas o para que la gente realmente vea un poco? Lo que hacemos es, yo subo el episodio el domingo y el mismo domingo subo como los 8 o 10 titulares más importantes de esa conversación para que la gente tenga un poco de salseo de qué va el podcast y digo, uy, qué interesante. Pero Lo hago los dos. ¿Antes haces previa? No, yo no cuento. No vas calentando, en plan, como hacen los de marketing, ¿no? Te dicen, si quieres vender sal el viernes, pues el lunes empiezas a hablar un poco de... No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me encanta cuando me dicen, me levanto el domingo por la mañana con ganas de saber a quién sorpresa, traes. claro. Entonces, eso es para los Reyes, la noche de Reyes. Bueno, la noche de Reyes y para el súper seguidor del podcast que de repente, ¿sabes? Se levante por la mañana y diga, ¡ay! A ver qué es. Claro, porque hay mucha gente, o sea, yo publico los domingos antes de las 7 de la mañana, el podcast ya está publicado porque quiero además que la gente salga a hacer ejercicio, se dedique esa hora, tal. Entonces, está desde primera hora de la mañana para que la gente tenga el domingo para escucharlo y se dedique un ratillo. Hay quien lo escucha que sale a caminar, quien lo escucha que sale a correr o quien está haciendo las tareas de la casa, pasando la plancha o de camino al trabajo, ¿no? Pero me gusta eso cuando me escriben y me dicen, me levanto por la mañana con ganas de saber a quién traes. Eso es bueno porque mucha gente dice, el mejor día miércoles jueves, pero al final todo el mundo publica miércoles jueves, ya hay como una guerra de... Bueno, el domingo fui la primera en publicar el domingo. Probablemente de la primera, sí. Y luego todo el mundo está publicando el domingo, a mí no me importa, me da igual, pero que el domingo también es un buen día para publicar. El día del Señor y el día del podcast. ¿Sabes qué pasa? Que yo al final, Sune, tampoco he seguido lo típico de, no, hay que publicar el domingo, hay que hacer una estrategia de tal. Bueno, pero precisamente, o sea, yo noto que no has seguido las reglas del marketing, pero mola mucho cómo lo has hecho. No me he leído ni un solo libro, que debería para aprender alguna cosa. Pero también me he guiado un poco por mi intuición. Claro, y tampoco he estado demasiado pendiente de las estadísticas. Por ejemplo, hay temas que yo sé que lo petarían, o que son más sexys que otros, pero no me apetece hacerlo, no me apetece cubrir ese tema, me da como pereza o me parece un poco magufo o no tengo una fuente que realmente lo vaya a contar bien. Entonces, prefiero no hacerlo. Y hay otros temas que soy consciente que me los voy a comer con patatas y no voy a conseguir la audiencia que consiguen otros podcasts, pero me da igual. Pero te llena. Pero me da igual porque sé que es un contenido que es relevante y quien lo vaya a buscar, quien se ponga en Google y de repente busque cáncer de ovario, se va a encontrar un podcast de 1 hora y 20 con una oncóloga contándole exactamente cuál es el diagnóstico, qué es lo que debe esperar, cuáles son los tratamientos, etcétera. Entonces, bueno, pues servicio un poco esa cosa de los medios de antes de ser un poco servicio público. Pues sí. Eso. Y ese nicho, tú haces el nicho en los temas, está muy interesante. Bueno, lo que decíamos de marketing, yo muchas veces cuando la gente me dice, vale, ¿cómo promociono el podcast? Porque no es algo fácil. Y muchas veces digo, fíjate un poco en las cuentas de Cristina porque le das como mucha bola cada día. Y es lo que dices, en las frases son como contenidos extras que el que lo ha escuchado se acuerda y el que no, pues le va enganchando diferentes frases cada día. También te digo, ahora, o sea, el podcast es un medio 100% digital, pero tampoco está pensado
para que sea fácilmente... Ya, no es buscable. Es no es buscable, sí. No sé cómo es el término marketingiano. Sí, no tiene SEO. No tiene SEO, es súper difícil. Sí. Entonces, que yo, toda la gente que está haciendo un podcast, que conseguir escuchas es un trabajo es muy difícil si no tienes una comunidad previa, porque es difícil que te encuentren por SEO. Es difícil que las propias plataformas te ranqueen, te posicionen, te saquen en destacados, porque tienen también sus propios intereses y sus propios programas que son los que quieren mover. Sí. Y si entonces, y para quien no sepa de qué hablan, que miren ahora Apple Podcast y vemos a tu banner rodeado de la cadena SER. eres la Galia. Pero está guay, ¿no? Está fenomenal. Como esperanza, dices, bueno, David contra Goliat, yo aquí en el estudio 54 con mi micro y mi grabadora, pues está genial, qué ilusión. Sí, desde luego. Se puede, lo que pasa que es un trabajo. Mucho yo llevo con el podcast desde 2018, publicando una entrevista todos los domingos, cogiéndome el mes el mes de verano, y no abandono ni en Navidad. Entonces, claro, y hay que ser muy persistente, muy consistente, exige mucho esfuerzo. Luego, y que luego, la buena noticia es que al final la gente sigue escuchando podcasts por recomendaciones de amigos. Entonces, que no infravaloremos el usar nuestras propias redes sociales, nuestro propio WhatsApp. O sea, todo eso se construye así. Yo cuando empecé con Mujeres que Corren, yo trabajaba para una gran revista, trabajaba para él, pero a mí él al principio, cuando lo monté, no me promocionó. Claro. O sea, fue desde mi propia cuenta personal. Cuando se está en los grandes medios, sea plataforma de podcast, revista, tal, luego cuando el propio contenido, el que hace el contenido, tiene mucha repercusión, entonces sí, pero es un poco, ahora que él puede darme a mí, le voy a dar más bola para que su propia reputación favorezca a la marca. Y que yo creé una comunidad con mi contenido, no con el contenido que tenía en él, ¿no? Entonces, bueno, que no se desanimen si al principio no tiene la atracción que ellos buscaban. Yo, por ejemplo, estoy en Instagram porque ya tengo mucho recorrido en esa red social y me plantearía hacer TikTok, porque yo creo que hay muchas oportunidades para hacer contenido de podcast en TikTok, pero yo ya no puedo plantearme hacer otra red social más. Entonces, si estás empezando con tu podcast, Instagram es muy difícil crecer ahora, pues igual en TikTok puedes crear una comunidad ahí y que vayas notando cómo llegas a una audiencia diferente a través de TikTok. Sí, ¿no? se está haciendo. Se están poniendo clips de vídeo. O sea, podríamos aquí un trazo de nuestra entrevista con un subtítulo, 15 segundos, 30 segundos. Se está haciendo eso bastante. Igual puedes hacer crecer tu comunidad ahí antes, no lo sé. Quien lo ha hecho súper bien en TikTok, te invito a mirar la cuenta. A ver. Sí, hola. ¿Ahora? ¿No? Los AirPods, ¿se te han gastado las pilas? Hola. Eso va a ser los AirPods. Ya está. No, es mi conexión, que a veces es inestable. Vale, digo que quien lo ha hecho estupendamente, que te invita a que eches un ojo a la cuenta, los del Extraordinario, Marabat, han puesto solo texto, con la voz hablando de, yo qué sé, pues sus temas, 15 segundos y tienen en TikTok 100.000 seguidores con 6 vídeos. Les voy a seguir. Una burrada, la ha hecho súper bien, me encanta. Bueno, me encanta, o sea, lo de la historia es que se están haciendo cosas tan guays en España. Se están haciendo muy guays. Se están haciendo cosas súper chulas y el Extraordinario es uno de los sellos. El de la historia es ayer, es increíble. Nuria, que tú la conoces también, Nuria Pérez, Gabinete de Curiosidades, que ha lanzado la 4ª temporada ahora. También maravilloso, ¿no? Hay vida más allá del podcast de entrevista, ¿no? Que yo creo que la gente me gusta que digas esa frase teniendo uno de los mejores podcasts de entrevista, porque la gente, además, me ha pasado muchas veces que piensa la gente, ¿qué puedo hacer? Un podcast, vale, entrevistas a famosos y ya lo tengo. Pues no, porque yo he hecho entrevistas a famosos y no llueve la audiencia de manera mágica. Tiene que haber algo más. Tengo que ser yo el que atraiga y además el extra es el invitado. Pero un invitado, por muy famoso que sea, no voy a tener 10.000 oyentes por traer a Felipe González o quien sea. No. Claro, yo Sune, al final hice entrevistas porque era el género periodístico que más había trabajado, que más controlo, porque llevo muchos años haciendo muchas entrevistas de cosas muy diferentes. Me parecía una forma, claro, yo al final tenía
las limitaciones de la... No quería una cosa que fuese... Por eso yo no me metí en YouTube, porque yo a YouTube llegaba tarde. Primero, había que ser un poco tú poniendo la cara, que a mí eso no me apetecía nada. Y segundo, exige mucha edición. Entonces yo quería hacer algo que no exigiese mucha postproducción. Tiene mucha postproducción de audio, pero yo no tengo que estar corta y pega y ahora me total y anuncio. No necesitaba un ingeniero de sonido para poder hacer el podcast. Pero yo lo que quiero y yo con lo que sueño es una no ficción sonora. O sea, yo eso quiero hacerlo porque no sé hacerlo. Y para mí el reto, entrevistar me sigue encantando y claro, lo disfruto muchísimo. Un narrativo, ¿no te refieres? Sí. Pero me encantaría hacer un podcast narrativo porque no lo sé hacer. Bueno, yo entonces, creo que que animo a todo el mundo a que piense que hay muchos más formatos cuando se lancen con su podcast que no tienen por qué ser las entrevistas. Sí. Y esto, bueno, algún día yo creo que te saldrá algún branded y se lo puedes proponer. El tema marcas. Bueno, tengo ahí una cosa, pero no te lo puedo contar. Claro, estas cosas no se pueden contar hasta que estén. Tema marcas. ¿Cómo se acerca que me encanta que les llamen mecenas, que es como poner una pequeña barrera, ¿no? Bueno, a mí hay no me han reñido con lo del mecenas. Bueno, pero yo lo voy a explicar. A mí me gusta, porque el patrocinio, ¿no? A mí me da la sensación que te impone, me están controlando lo que tengo que decir. Y mecenas es, no, me estás apoyando mi contenido. Y tu marca me apoyas. Pero hoy soy libre, o sea, me da cierto y vamos a construir juntos. Tú me vas a ayudar a mí para que yo pueda hacer este contenido de calidad, pero me vas a dejar que lo cuente yo con mis propias palabras. Alguien que quiera ser tu mecenas, que a mí me ha pasado, ¿eh? Tengo clientes que me han sobrevalorado. Oye, ¿podríamos patrocinar a Mitre? Y digo, se puede, claro, escríbele. ¿Cómo hace una marca y qué condiciones hay que os propones? ¿Cómo se juega ahí? Pues mira, hay dos maneras. Marcas que me gustan a mí y entonces hago toc, toc. Que debe ser la mayoría, ¿no? Debe ser la mayoría también. Ahora ya no tanto. Al principio era tal cual. Claro, si mucha gente está esperando, no me vienen patrocinios, que a lo mejor hay que toc, toc. Vamos, toc, toc, a puerta fría, email. Mira, soy Cristina Mitre, tengo un podcast. Te voy a explicar que es un podcast. O sea, mi primer mecenas, que fue Ginea, o sea, los de Ginea querían colaborar conmigo y yo les dije, no, hay que hacer un podcast. O sea, Leticia Zapatera, a quien le estoy inmensamente agradecida, me debía mirar diciendo, un podcast, ¿qué es un podcast? Mira que es un podcast. Claro, pero le conté, mira, hay una oportunidad de crear contenido aquí, de hacer contenido a la mujer, vamos a ir de la mano, tal, no sé. Y lo sacamos adelante. Y pues luego vinieron otras muchísimas marcas y muchas veces, la mayoría, las primeras temporadas, incluso te diría alguna de la última temporada, he sido yo que he ido a la marca y le digo que me encantaría colaborar con ellos porque creo que compartimos valores. Creo que hay una oportunidad de crear un contenido que sea relevante sin que sea tan publicitario, pero que la marca tenga su presencia y que yo cuento las historias como las cuento. Entonces, una marca que colabora conmigo en el podcast sabe que la presencia de su producto va a estar en las cuñas. La cuña pre-roll, la cuña mid-roll, que la voy a locutar yo, que yo voy a escribir el texto, que lo vamos a consensuar, pero hasta ahí. O sea, no se meten en el contenido, no deciden titulares. Esto sí te lo proponen, pero tú sí que, ¿no? Si pones, yo qué sé, que te imaginas ir a hacer un contenido de in vitro y no te acercas a una clínica y dices, mira, tengo esta idea. Porque veo que hay conflicto de intereses. Y si hay conflictos de intereses, lo declaro. O sea, por ejemplo, me ha pasado un anunciante, Colgate. Uy, que te he visto en la tele, Sí que me parecía que había la oportunidad de hacer un podcast hablando de salud bucodental. Sí. Entonces lo que hicimos era, con un odontólogo, grabamos un podcast sobre salud bucodental donde las cuñas eran de Colgate y yo al principio del podcast aclaraba, este es un contenido en colaboración con Colgate, pero no hablábamos de producto durante la entrevista. O sea, no se hacía una sola mención y las menciones de producto iban en las cuñas publicitarias. Entonces, si es un contenido que a mí me parece relevante, que a mi audiencia le va a parecer relevante,
que yo hago una declaración de conflicto de intereses antes de empezar el podcast, o digo, Sí. La persona que va a hablar es embajador de XXX, de la marca que sea. ¿Y si No te le veo el cuelan? problema. Si te cuelan algo, hay tijeretazo luego, en plan, esto lo voy a Si quitar. no lo hacen nunca. Qué El que es educados, qué educados. el que es buen portavoz no te va a decir, porque no es necesario. Claro, en plan, el jueves Porque sacamos ya, una nueva línea de... no, porque no estás hablando con una persona de formación que tiene esa deformación de hablarte de su producto. Estás hablando muchas veces con embajadores de marca que están relacionados con el producto, pero que son externos. Entonces no suele ser Claro. un problema. Ostras, pero me ha gustado mucho lo de que pienses el conflicto de intereses cuando a primeras la gente piensa, quiero hablar de esto, voy a hablar con esta marca. Pero claro, en el fondo es un poco pan de hoy, que te pagan este tal, pero a lo mejor hambre para mañana, porque te cierras Claro, a que la competencia en el futuro también venga. Bueno, sobre todo que yo lo que tengo es credibilidad con la gente que me escucha. Entonces yo creo que Claro. le debo, igual que cuando yo hago un contenido patrocinado en Instagram, yo no te escondo la colaboración en una maraña de hashtags abajo poniéndote ad o colaboración. Te lo voy a escribir adelante y te voy a poner la etiqueta que me permite Instagram, porque a mí no me avergüenza. Entre otras cosas, primero, lo he elegido yo. Y segundo, a mí no me avergüenza. Tú ves a Rafa Nadal que vaya a Roland Garros, es que se pone el reloj y coge el trofeo y dice, a mi sponsor. El reloj por delante. No tiene Pero esto que has dicho es el punto, que la gente tiene vergüenza a que le digan, te estás vendiendo, bueno. No te estás vendiendo, o sea, mientras tú no lo escondas, o sea, el problema es que tú lo escondas. O sea, que tú pases un contenido sponsorizado como si fuese un contenido editorial. Pues no, yo en mi blog desde el principio, desde que me hice independiente, ya no lo tenía con medios, sino que era mi blog, desde 2016, tiene un apartado de política de publicidad responsable, donde yo explico cómo me financio, cómo pueden las marcas trabajar conmigo. Explico todo, porque yo creo que esto se ha desarrollado tan rápido que los medios y los influencers o los creadores de contenido han ido un paso por delante de la propia legislación. Entonces, muchos de ellos tampoco eran creadores de contenido profesional, no han estado en una redacción, no saben que una cosa es un publireportaje y otra cosa es una cosa editorial. Tú de repente eres un influencer, sacas máscaras de pestañas y la marca Puturru de Foie te dice, pues si sacas mi máscara de pestañas, te pago. Y dice, ostras, pues yo le iba a sacar de todas formas, si es una marca buenísima, pues que me paguen. Claro, pero estás pasando como que era algo genuino, que era que te gustaba. Entonces pierdes tu credibilidad, ¿no? Bueno, y es que ese tema últimamente... Pero pero Sune, ya hay legislación. O sea, quien ahora no declara los conflictos de intereses tiene un problema, porque ya hay legislación. O sea, ya hay un código de buenas prácticas y de buenas conductas. Y yo creo que hay que dejar... Yo he explicado muchísimas... De esto tienes un programa de esto, porque me parece muy interesante, ¿eh? El tema, no sé si vendría vinculado a los derechos, porque sería un poco, hay como derechos de imagen, derechos de tal y derecho de conocer la verdad, no saber cómo se diría, derecho de pernada. Bueno, yo creo que cada uno debe hacer el ejercicio porque sabe perfectamente si... yo es como lo hago, porque al final es como yo me siento cómoda. Que otro se siente perfectamente cómodo simplemente diciendo que es una colaboración abajo del todo, fenomenal. Pero yo no trabajo así. Entonces, como no quiero que alguien me pueda echar en cara que no lo declaro o que no lo hago, lo declaro y yo he enseñado a mi audiencia también, al principio, más allá de enseñarles dónde se escuchaba el podcast, porque era importante. Yo soy muy pesada con las estrellas y con las reseñas. Y una vez me dijeron, es que lo repites mucho, y le digo, claro. O sea, es como si tú no te promocionas. Exacto, es la call to action que dicen. Lo he mirado hace un rato y lo he flipado. ¿Tú sabes que tienes 7.900 votos en Apple? 7.900 personas. Y me leo las reseñas. Me las leo. Es que porque veo que siempre en tu episodio una de las llamadas de atención es déjame estrellas y además añades que me ayuda.
Es que O sea, ayudan. no es un porque, déjame porque quiero subir el ego, no. Échame estrellas porque va a hacer que otras personas lo descubran. exactamente, porque dependes de los algoritmos. Es que es lo único Entonces que tenemos, estrellitas. parece ser que con las estrellitas, que no cuesta nada, Claro, parece ser que con las estrellitas, parece ser, porque Apple tampoco nos cuenta, parece ser que eso nos parece ser. beneficia. Sí. Entonces, mi contenido, o sea, sigue siendo, Sune, multiplataforma. O sea, yo no estoy en exclusiva. Te iba a hacer esa pregunta. Ahora vamos ahí. Vamos. Que me gusta el marrón. No, sigue con lo que decía. Tu contenido es multiplataforma. Claro, yo no voy a pedirle a mi audiencia que pague por mi contenido, porque yo lo que quiero es que mi contenido llegue al mayor número de personas que sea posible. Pero claro, es que me dedico en cuerpo y alma a hacer ese podcast. Entonces, de alguna manera, yo lo tengo que monetizar, porque no solamente estás hablando del equipo, es que en el podcast ahora hay una redactora, Ahí está. una persona que hace toda la postproducción del audio y otra persona que hace toda la dirección de arte de todo el material gráfico que hacemos. Claro, somos varios trabajando. Bueno, y ahora ha entrado también una persona en comercial porque ya no daba abasto para responder a las cosas de colaboraciones, sí, etcétera. Claro, es que esto se pierde mucho tiempo. Yo que estoy ahora con eventos y tal y empiezo a odiar ese punto del negocio. Entonces, claro, somos 5. Claro. Sí. Somos Y 5. en algún momento del episodio dices comparte, porque a veces se nos olvida a los consumidores que cuando algo nos gusta hay que compartirlo, porque tu compartido puede hacer que 3 más lo oigan y se multiplique de manera exponencial. Yo creo que sí lo digo, pero en Instagram tengo hecha una ilustración que va siempre al final de los sumarios donde le digo, si te ha gustado, dale aquí para compartir, aquí para mandárselo a no sé quién. Sí, intento porque al final, lo que os decía, lo que comentaba antes, ¿no? La gente escucha podcast sobre todo por recomendaciones. Sí. Entonces, esto me lo ha hecho Molo también. La audiencia tiene el poder, o sea, tiene el poder a través de sus recomendaciones, a través de sus estrellitas, a través de las reseñas. Y la verdad que la gente es súper cariñosa, porque hay veces que me escriben y me dicen, es que Cris, yo te escucho en iVoox, eso te cuenta. Ay, pobre. Eso te Cuenta todo. Eso te cuenta. Y también decirles, bueno, no siempre tenéis que comprar los productos del podcast, faltaría más, pero solamente con que hagáis clic en ese link que va en mi blog, eso ya me suma. Creo que al final es pedirle gestos sencillos a la gente por un contenido que mucha gente de verdad valora y aprecia, ¿no? Y yo creo que el que realmente es súper fan del podcast, pues lo tiene como súper integrado, ¿sabes? Escucha el podcast y da las estrellas. O de repente te dice, hacía 2 semanas que no te daba estrellas, ya me he metido y ya le he dado estrellas. Ahora que sepa la gente que en Spotify también te puede dar estrellas. Lo tengo que cambiar porque ahora solo digo en Apple Podcast. Es que claro. Es que al final da un poco de rabia aparecer y hablar de todos, ¿no? Dale estrellas en iVoox, no sé qué, parece que estás aquí haciendo la lista de la compra. Ay, sí. Bueno, a ver, me has hablado de lo del equipo, que lo tenía yo aquí apuntado, pero ya lo has mencionado. Tema calidad de audio, que es algo que no es súper primordial, pero sí lo es. O sea, hay que dar un mínimo. Claro, hay mucha gente, a mí me vienen a veces clientes que digo, mira, al final me dicen, al final lo voy a hacer gratis en Anchor. Y no sé en su cabeza qué significa eso, pero luego lo oyes y dices, ya sé lo que significaba, que lo vas a hacer que suene mal. Entonces, un mal audio sí te descarta totalmente y eso te has preocupado muchísimo. ¿Cómo lo haces con la gente? Contando que estás en Dubái. Un audio que no se pueda escuchar bien es infumable. Tú no estás 1 hora. La mayoría escuchamos los podcasts, sobre todo los míos que hay que estar atento, con auriculares. Sí. Si el audio no es de calidad, con un auricular, si tú vas en el coche, si vas en metro, si vas caminando, como el audio no sea bueno, primero, ni lo escuchas bien, que tienes que poner todo el volumen a tope, y segundo, llega un momento que te raya porque lo tienes... Como fatiga, ¿no? Cuando tienes ese eco de Zoom, que estás como sin micro y lejos, te fatigas. Fatiga. Entonces yo esa parte tuve claro desde el minuto 1, que era lo único que me parecía fundamental en lo que sí debería invertir,
y en lo que sí debería externalizar. Claro, y aquí algo importante, o sea, está claro que uno como podcaster dice, me compro micro o grabadora, pero tú vas más allá y piensas, y el invitado también, que esto es lo que nos olvidamos muchas veces, nos olvida la gente. No, el invitado que entre como pueda. Es que esa es la parte 2, porque claro, yo antes estaba tan obsesionada con la calidad del audio, sí, con hacerlo en directo para no perder la cercanía con el tal, que de repente llegó una pandemia. Claro, porque antes ibas con grabadora en mano. Yo iba a España, grabadora en mano, me iba al sitio y me grababa. Ahí sí que me grababa 12 episodios del tirón. Pero de repente llega el 5 de marzo, que yo me tenía que ir subir a un avión para irme a España, 15 de marzo del 2020, 5 de marzo del 2020, y yo, sin volar a España, aeropuertos cerrados, en el salón de mi casa, me quedaban de nevera 2 podcasts. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, improvisamos. Al principio utilizábamos el Zoom, pedíamos al invitado que con su móvil se grabase, luego montábamos mi pista que me grababa aquí con mi grabadora y ahora ya José Olcina de Grabaciones Itinerantes, que es la persona de audio maravillosa que tengo en Valencia, hace el triple salto mortal y me dice, pues ahora le vamos a mandar al invitado su micro, que es el mismo micro que utilizo yo en Dubái, con su grabadora. Entonces, el invitado recibe la grabadora con el micro, se graba su propia pista, que también nos ha pasado que no lo graben. Sí, que puede pasar, pero haces copias. Haces copias, sé yo. Me ha pasado esta semana que he grabado 1 hora y media de podcast y no se ha grabado. ¿No se ha grabado nada? Pero has hecho copia. Pero un día sí que te pasó y hiciste copia, porque un día lo escuché. Bueno, por Zoom. Grabo por Zoom, pero... ¿Ves? Incluso Mitre tiene fallos, ¿eh? Yo también eso... Hombre, 1000 veces. Y otras veces que de repente estoy en mitad de la entrevista y digo, le hago todo el cross-check de chequea que lo tienes puesto, que tal, no sé qué, y la que se olvida de grabar soy yo. Bueno, sí, me fui hace poco con mi mujer, que tengo el podcast de Cuando los niños duermen, a un sitio que además era como una especie de... Nos invitaban a ver una cosa de Papá Noel, tal y cual, voy con mi grabadora y me dejo la tarjeta SD y las pilas, que todo me lo tuvo que dejar él. Y fue como, y mi mujer, pero tú no trabajas de esto. Y yo, ya, pero no uso la grabadora nunca. Se me olvidé todo, me tengo que dejar la SD, las pilas. Bueno, a mí me pasó, Sune, que claro, llevaba tanto tiempo grabando en remoto con la grabadora puesta para mi micro, que me fui a Gijón, grabé con Marcos Vázquez, su micro, menos mal, recogió su audio, pero mi micro no, porque se me había olvidado cambiar los ajustes de la grabadora. Pues yo me tuve que volver a regrabar a mí misma. Eres de las que, mira, te apunto en la lista de las personas que se ha redoblado. No eres la única, ha habido gente. 1000 veces. Y en 2 idiomas, porque claro, he hecho podcast también en versión original en inglés y en español. Entonces, me he doblado, primero he grabado el podcast en inglés del tirón y luego con el podcast doblado me he doblado a mí misma, que mándame moles. Ostras, esto no lo he escuchado, pero esto no lo he escuchado yo. ¿Y la parte del otro sale en inglés? ¿Pero lo explicas lo que está...? Hemos hecho el mismo podcast, lo hice que me encantó. Ah, vale, con la misma persona y los dos bilingües. Funcionaron súper bien y mira que el 90% de mi comunidad es en España, pero la gente lo debe utilizar para aprender inglés, porque las diferencias entre un episodio y otro eran mínimas, o sea, habían funcionado los dos súper bien. Entonces, yo lo que hago es la entrevista en inglés con el invitado, tengo una con Esther Perel y otra con Dolly Alderton, hacemos la entrevista en inglés y publico ese episodio en inglés sin traducción simultánea y luego ese episodio yo me doblo a mí misma al español, entonces sale la pregunta en español sin el inglés y el invitado hay un voiceover. Está por debajo el inglés y por encima el español. Madre mía, eres... Imagínate el curro. Sí, jolín, qué guay. Eso mola, o sea, mola una vez que lo has hecho, antes de estar pensando, pues, ¿para qué me he metido? Trabajera, pero está guay hacerlo en otro idioma y poder hacerlo en el idioma del invitado y que luego la gente además lo disfrute y lo valore, sí. ¿No? ¿Y no has pensado sacar quizá no este podcast o otro o más episodios, pero enfocado totalmente? Venga, ahora público americano. Me voy para allí. Yo a Latinoamérica, The Mitre Show, a ver si Molo Cebrián, que lo peta en México,
Yo también consigo llegar a México, al todo el mercado latino de Estados Unidos. Me encantaría. O sea, el 90% de mi audiencia ahora está en España. O sea, que imagínate el potencial que hay. Ostras, pues yo también, cuando has dicho eso digo, pues ya también Latinoamérica, que son más bilingües. ¿No? A lo mejor, es que, no sé, a lo mejor es por temática, ¿no? Que la salud mental se lleva más en Latinoamérica y la belleza es que no Yo lo no sé. sé cómo Esto lo ha es hecho Molo, estudio de la sociedad. porque yo creo que Molo tampoco sabe muy bien qué fue lo que disparó, pero ha llegado allí, se Sí, ha hecho su nicho y a mí me encantaría, porque creo que los temas que yo toco son completamente atemporales, con lo claro. cual perfectamente lo que contamos en España totalmente funcionaría para el mercado latino, ¿no? No Claro, sé, ojalá, me encantaría, la verdad. porque ¿en cuántas descargas estás? Esto lo puedes decir, porque muchas veces Sí. hay clientes que me dicen, ¿no? ¿En cuánto están las escalas? Y yo digo, a ver, y yo te puedo decir más o menos lo que creo que tiene Mitre, pero nunca lo Yo sé. sí, porque las paso a los anunciantes, o sea que porque yo paso las escuchas auditadas por Spreaker Ajá, para que puedan ver cómo ha funcionado. Mira, el mes de septiembre, solo el mes de septiembre, llegamos al 500.000 de escuchas en ese mes y luego los últimos 6 meses por episodio al mes, o sea, no long tail, vale. solamente ese mes, ese episodio, son 48.000 de media en los Madre mía, últimos 6 te meses. estaba yo quitando la mitad, ¿eh? Cuando hablo de ti. Madre mía, voy a apuntar en grande. Pues Y ahí apúntatelo. diciendo que tienes la mitad. Apúntatelo, Me lo que apunto. están auditadas por Spreaker, o sea que no es que Qué me he hecho bien. yo así, sí. Bueno, Sí, sí. incluyendo YouTube, que mi podcast sí está en YouTube, Mira, pero YouTube es residual. lo tenía O apuntado, sea, digo, ya no sé si sacarlo, pero ya que lo has dicho, ¿cómo? Pero lo tienes en YouTube solo en audio, audiograma, solo en audio, y no te audiograma, funciona, pero sí te encuentran. O me sea, encuentran. Por eso ¿recomiendas estoy, hacerlo? Porque yo mucha gente sí, que al final dice, no me vale la pena porque solo es una foto, pero una foto. Pues yo esto, tengo igual de podcast que hay 7.000 escuchas es que de un podcast eso sí hace SEO. El y YouTube eso sí. hace SEO, Es la primera claro. vez que podemos Por, decir e- por SEO. Claro, por eso estoy, porque hay mucha gente que tiene tan integrado el YouTube que directamente entras, ¿por qué no voy a estar en YouTube? Si es una ventana buenísima, no me cuesta un extra estar Claro. en YouTube, lo coge directamente. Hombre, a mí lo que me gustaría sería ser Rich Roll y tener mi estudio súper guay montado y hacerme video podcast. Pues me encantaría, pero como estoy en el Claro. cuarto de invitados de mi casa, aquí agazapada en el estudio 54, pues no lo puedo tener, Vale, pero me encantaría ahora hacer video que podcast. vamos a ver si esto es, ¿no? Tiramos una piedra y a ver qué pasa en el futuro. ¿Te has visto que Arturo González Campos lo acaba de fichar Movistar? Han cogido el podcast de Mi Año Favorito y se lo llevan a Sí. Movistar. O sea, tal cual, el podcast a Movistar. No sé si le pondrán más luces, más gente, público. Movistar, llámame que te voy a hacer las entrevistas. Bien, vale, me gusta que no has hecho ni hace falta la propuesta. Si el podcast da el salto a la tele y te montan ahí un morning show, late show de entrevistas, Sí, lo que pasa es que yo no ¿estarías sé si mi dispuesta? formato, yo sí me encantaría Yo creo explorar que todas en el las futuro, yo oportunidades. te digo, o sea, desde ya, visto este movimiento de Movistar y algún otro que hay por ahí que van y vienen, he oído, hay rumores de nadie sabe nada, que no, Sí. lo he leído, no sé si es una fake news, pero hay rumores también. Va a pasar el que los podcasts los veamos en Netflix, va a pasar, esto va a pasar, Yo porque creo que están tirando ayuda, o mucho. sea, yo creo que ayuda. Yo lo que quiero, otra de las cosas que quiero explorar para ver si realmente tiene tracción, es que la gente pueda ver en directo cómo grabo el podcast, ¿no? Y vivir la experiencia del podcast un poco Hombre, diferente yo ahí me y ver apunto. cómo se hace la entrevista, ¿no? Eso sí que me gustaría explorarlo. Luego no sé si eso tendría tirón. O sea, las entrevistas que hace Iñaki Gabilondo, que hacía en Movistar con su programa, Sí, eran un poco lo que hago yo. Al final es hablar con científicos, voz en off, y es una entrevista one-to-one, ¿no? sí. Lo que hace los de BBVA, que lo ponen en YouTube, al final es una persona delante de otra. Total, la de aprendemos ¿No juntos. te han No llamado? sé, Aprendemos juntos. no, Ya, no me han llamado, pues no me han ya, llamado. otra. Sune, vas a tener que ser ¿cuánto- mi representante, a ver si me mueves un Claro, a poco. ver, Ángel Martín, que llames a la Mitre. BBVA, que llames a la Mitre. Que me llamen. Movistar también, te paso tu número.
Bueno, yo creo que todo lo que sea que ayude al medio a crecer y que nos dé visibilidad. Yo, por ejemplo, estoy súper contenta de que ahora vaya a haber unos premios organizados por Prisa y por Spotify, los Ondas, y que sean los Ondas del podcast, Sí. porque eso es un impulso para el medio 800 brutal. apuntados. Hay 800 personas. 800. Yo me he apuntado. Claro, sí, pero digo, hay 800 Con personas fe. que se creen que merecen un Ondas. Eso Bueno. es mi titular. Hay mucha fe, hay mucha gente que se quiere mucho. Pero es maravilloso porque eso quiere decir que hay 800 personas dedicándose a su podcast y lo viven con tanta pasión que creen y consideran que merecen estar entre los nominados. A mí me parece, Aquí me parece genial porque es una super apuesta. Quién es positivo y quién es negativo. Yo lo he visto más por hay 80 personas que lo creéis. Bueno, creen en ello y yo creo que muchas veces los proyectos solo salen, o sea, no siempre salen si crees en ellos, porque yo he creído muchas cosas y no me han salido. Pero necesitas creértelo. Pero si no crees, seguro que no. Si no crees en las posibilidades, si no crees en ello, es muy difícil, porque cuesta mucho esfuerzo. Porque hay mucho desierto, ¿no? Muchas horas, muchas semanas, años de ¿qué estoy haciendo? Si solo estoy gastando. Esfuerzo. En el momento en que tú empiezas a añadir gente a tu equipo, ¿de verdad podías permitírtelo? ¿O fue en plan, voy a empezar a hacer esta apuesta? Mira, los primeros yo tuve la suerte que José Olcina, yo lo había conocido porque hicimos un documental juntos y le dije, mira, quiero hacer esto, pero ahora mismo no tengo pasta. Y me dijo, no te preocupes, cuando tú puedas ya me pagarás. Y Pedro de Beirut Atherton, que bueno, es mi primo, entonces bueno, también me apoyó desde el principio, me dijo, prima, tú no te preocupes, yo te apoyo desde el principio, yo te ayudo con la imagen gráfica. Y yo en el momento que empezó a entrar dinero a través de los mecenas, rauda y veloz, he pagado a mi equipo porque en ese momento sí me lo podía permitir porque sí estaba monetizando, ¿no? Fue bastante rápido, o sea, tampoco estuvimos tantos meses, pero yo gracias a ellos que confiaron, que apostaron, que confiaron en mí, Cris, no te preocupes que lo vamos a sacar. Y ya te digo que cuando se me cayó todo en marzo con la pandemia, o sea, yo al principio entre la ansiedad de lo que estaba pasando, estar encerrados, yo lo pasé mal porque mi podcast iba muy bien y de repente se me cayeron todos los anunciantes. Claro, bueno, sí. Que después de todo este esfuerzo... Total. Fue el mes que me decidí ser 100% podcaster, porque tenía clientes. Y ese mes me dijeron, vamos a estar 5 meses sin hacer podcast. Y me quedé como, vale, tengo ingresos 0 ahora mismo. Claro, de repente luego, la verdad que fue como súper rápido y como todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo quería hacer directo, todo el mundo quería hacer podcast, pero yo me saqué de la manga un podcast extra que hacía, además del de los domingos, uno sobre la pandemia y ya te digo, o sea, gracias a que el equipo también me dijo, Cris, tú esto no te preocupes, esto lo hacemos porque creemos que realmente es importante hacerlo. Y bueno, y así ha sido. Entonces, que además, a mí has venido para esto y no hemos hablado al final de esto. El valor del equipo. Cuéntanos, ya así para ir cerrando. Y una última pregunta extra, que no quiero que se me olvide. La mujer y el podcast. Luego hablamos de eso, pero eso ya como extra. Y lo de las plataformas tampoco hemos hablado. Bueno, al final sí lo has dicho, ¿no? Vale. O sea, has dicho que quieres tu... Yo te quería preguntar si te han tanteado, pero puedo imaginarme. Como pero ya has dicho... Bueno, mira, yo he tenido que tantearme, yo tengo que hacer toc. Aquí es la diferencia. Como a todos, yo creo. Pero claro, ya lo has dicho, que al final quieres tu contenido en abierto en todos lados y que también para eso se necesita que la gente comparta, ponga estrellitas entre los enlaces que pones de anunciantes, al menos para pensárselo. Todas estas cosas, todos estos hechos ayudan a que nadie pague. Bien dicho está. Total. Entonces, total, y no hay más que decir. Que en un futuro, quién sabe. ¿Y spin-offs? ¿No? ¿Spin-offs? ¿No aceptas spin-offs? Que ya no tengo más. Es que tampoco quieren spin-offs. No, la policía no es tonta. La policía quiere tu audiencia, no te quiere a ti realmente, quiere tu audiencia. ¿Qué te va a contar? Me voy a contar, exacto. Entonces, el equipo.
Cuéntanos, aquí. El equipo. Mira, esto lo voy a poner en uno, redes. Te voy a cortar aquí y vas a salir en todas las redes. La importancia de tener un equipo. Pues mira, uno es bueno en la medida que se rodea de los mejores. Y yo tengo a los mejores. Así te lo digo. O sea, yo soy capaz de hacer todo lo que hago porque tengo a José haciendo el audio, a Pedro haciendo la dirección de arte y a Concha con todo el tema de la edición, que, o sea, no he visto a persona más, o sea, se escucha el podcast, no sé, el episodio del domingo igual se lo he escuchado 4 veces para sacar todos los titulares y cuando manda el sumario, el resumen de los titulares, digo, hay muchas veces que le digo, joder, pero eso lo hemos dicho en la entrevista. Eso lo he hecho yo, ¿no? Qué interesante lo que, o sea, hasta yo que he hecho yo la entrevista, digo, sí, qué interesante lo que me envías, pero si es tuyo. Lo que me ha contado. Claro, porque tú estás en la entrevista y sí, yo voy cogiendo ideas y tal, pero no lo estoy aterrizando. Y sabe, o sea, qué precisión. Y luego todas esas, nosotros les llamamos las chuletas, que son como esos resúmenes del que ha cogido bien los apuntes en clase. Joder, se los curra mogollón. Y yo, eso está muy guay. Más buena que se te ha ocurrido. Es eso buenísimo. Está muy guay. Eso sí. Y bueno, luego que yo no estoy en una redacción y entonces tener feedback de alguien, que alguien te diga, Cris, pues aquí tal, creo que podríamos hacer tal, titular juntas, titular es difícil. Para mí lo más difícil es la hora de titular un podcast. Titular una entrevista es muy difícil, pero titular el podcast pensando en el SEO, pensando que sea interesante, que sea diferente, que yo llevo ya 200 entrevistas hablando de temas que son primos hermanos, a ver cómo le doy la vuelta para hablar de una cosa diferente. Y eso es el equipo, y esto es trabajo súper en equipo, aunque sea trabajo en remoto, cada uno en su casa, con sus otras vidas, porque la gente que trabaja conmigo no se dedica en exclusiva al podcast de Cristina Mitre, son freelance y tienen sus movidas, pero se toman esto como realmente, o sea, cuando conseguimos algo, yo siempre digo, utilizo el plural, porque yo logro esas cosas porque hay gente ahí que lo vive con la misma pasión y con las mismas ganas que lo hago yo. O sea, José, o sea, lo de mandar el micrófono y la grabadora no fue idea mía, fue idea de José. Dice, Cris, tenemos que dar el mejor sonido, entonces hay que mandar la grabadora, tal. ¿Nos lo podemos permitir? Me decía el pobre, ¿nos lo podemos permitir? Y yo, sí, claro, José, mandamos la grabadora, todo para que sea, ¿sabes? Porque él quiere que quien lo escuche, que quede guay. Sí. Que quede con la mejor calidad que somos capaces de dar, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas que tenemos, que no estamos en un estudio y que son las que son, ¿no? Pero que ofrecer un producto, pues con nuestros medios, pero con calidad. Sí, total. Y en tema producción lo llevas tú todo, ¿no? Invitados, quedar, que eso también, que por un lado mola porque lo controlas y tienes ese feedback del invitado, pero a veces puede ser un poco que cancelamos y no sé qué, hay fechas y días. Suele ser bastante sencillo, ¿eh? Luego tengo al típico invitado al que persigo a ver si me da una entrevista en algún momento, ¿sabes? Bueno, venga, otra vez le voy a volver a escribir, a ver si ya vendrán, pero ya sí, vendrán. La mayoría de la gente, nunca me he encontrado muy poca gente que me haya dicho que no quiere venir al podcast o que no lo encuentra relevante. No, la mayoría no. Sí, muy guay. Y cerramos, tema podcasting y la mujer. Yo creo que esto es un temazo, aparte de que ya lo suele ser en la sociedad, pero aquí temazo en positivo, ¿no? O sea, yo creo que el podcast, bueno, estoy haciendo una cosa que ya sabes y he puesto es que no puedo decir dónde porque si no van a ir y lo van a ver. Bueno, he puesto podcasting el hogar de la mujer. Yo creo que se ha encontrado un sitio para contenidos totalmente y muy relevantes, muy interesantes, que podemos escuchar todos y que tenéis un espacio que a lo mejor precisamente por esto, porque no hay jefes, podéis hacer cómo, cuándo, dónde y lo que queráis. Bueno, yo creo que hay quien le da la flexibilidad para poder conciliar. Lo que sí es cierto es que fíjate que los mayores escuchantes de podcast son ellos, no son las mujeres de Estados Unidos. Vale, porque es que mi propia estadística me dice que el 70% son chicas. Mi audiencia, el 90% de mi audiencia son mujeres, que a veces me preguntan, es que Cris, también somos nosotros los que te escuchamos. Y yo,
os lo agradezco y os quiero y quiero hacer contenido para vosotros, pero el 90% de mi audiencia son mujeres. Pero en Estados Unidos la mayor parte de la audiencia es masculina. En España no lo tengo tan claro. Yo creo que son mujeres, porque es que en España no lo sé. Manejo muchos podcasts míos de clientes de la red y es que casi todo, la estadística que me expliqué siempre son mujeres, pero muy alto, o sea, 60-70%. En España no lo sé. Desde luego que mi propio podcast sí que son casi todas mujeres, pero en Estados Unidos la mayor audiencia, también por el tipo de géneros que triunfan en Estados Unidos. True crime. Que son true crime, etcétera. Entonces, bueno, la audiencia es primordialmente masculina. En España hay muchísimas voces femeninas y yo me alegro de que cada vez más mujeres se animen al podcast, porque eso significa que nuestra voz se escucha. Entonces, igual en los medios generalistas no hay tanto hueco, pero sí hay hueco para que tengas tu propio podcast. Igual no te dan una columna para que puedas escribir, o igual no sabes un reportaje, pero puedes tener un podcast. O puede haber un podcast de mujer que tiene la sensibilidad. Yo muchas veces, ante un determinado tema que lo puede hacer un hombre o lo puede hacer una mujer, tiendo a que sea la experta quien me lo cuente, tiendo a que sea una mujer quien me lo cuente. Si puedo encontrar un portavoz de eso, ¿no? Darnos voz entre nosotras. Y yo he sacado podcasts producidos por mujeres, les he dado visibilidades de mis canales muchísimas, si considero que el podcast es bueno, claro, muchísimas veces. O sea, primero porque me gusta y segundo porque creo que si yo con mi visibilidad puedo impulsar el trabajo de una compañera, pues también me lo voy a hacer con un hombre, pero con especial cariño, mimo y cuidado el de una compañera. Totalmente. Y además, ya te lo digo siempre, que cuando llegó tu podcast, que el podcast es el podcast de Cristina Mitre, no es de Beauty May, ¿verdad? Es el podcast de Cristina Mitre, vale. Por el SEO. Por el SEO. El de Beauty Mail, Beauty Mail 2012, te sacas una plantilla de WordPress, no piensas dedicarte al mundo de online, tú estás en la revista, encantada de la vida, y te pones un nombre que es impronunciable. Sí, pues a mí me cuesta. Bueno, pues mejor, porque siempre le digo el podcast de Mitre, digo así, sé que lo digo bien y no es solo por cercanía. Que yo siempre te digo que para mí yo noté un cambio de público cuando llegaste. O sea, yo siempre decía que antes conseguir oyentes de podcast era ordeñar la vaca y gotita, gotita, gotita. Y llegaste tú y abriste ahí como un porticón y venga, audiencia. Y yo creo que, generaste yo creo que se juntaron. Bueno, puede ser, pero porque tú eres muy modesta. Se juntaron pero no, yo vi, pero claro, sí. Y a partir de tu podcast hicieron más podcasts. Quizá queriendo ser igual que tú, tal, por lo que sea, pero hizo una rueda nueva que empezaron a salir otros y esto fue como el principio. Sí, yo creo que además, creo sobre todo que se juntaron distintos factores. Yo cuando lancé el podcast no tenía ni idea de lo que era un hosting. Yo decía, vale, quiero hacer un podcast. ¿Y esto dónde se sube? No sabía que existía. O sea, tuve que preguntar mucho para averiguar, primero, cómo se grababa, con qué se grababa, dónde se subía, qué programas había para hacerte autoedición si lo querías hacer. Claro, tuve que hacer todo ese trabajo previo ahora, y muchas ahora veces como, no había información. Como está, quiero ser podcaster, pues ya está, se apuntan y ya está. Claro, ahora meto aquí mi cuña. Esta es mi cuña de pago. Claro, hay empresas que te hacen consultoría y que te ayudan a saber cómo hacerlo, pero cuando yo me puse, o sea, yo recuerdo que ir a las primeras jornadas de podcasting y yo no tenía nada que ver con la gente que hacía podcast allí. Ya. Era mucho más nicho, muy diferente. Dilo tú, más frikis. No, bueno, antes era todo más friki. Era un perfil diferente. Tampoco estaban las plataformas apostando por el podcast como apuesta ahora Spotify, como apuesta ahora Apple Podcast. O sea, yo no sabía ni que existía un ranking, Sune. O sea, yo recuerdo que subí el podcast y dije, bueno, a ver qué tal. Y de repente me llama un amigo y me dice, Cris, estás número 1 en iTunes, porque no era Apple Podcast, era iTunes. Y yo, ¿cómo? O sea, al lado de Madonna. Flipé, claro, es que yo no sabía ni que había un ranking. O sea, imagínate el poco conocimiento que tenía. Pues se desarrolla eso, se desarrollan las plataformas, se desarrolla la escucha. No había auriculares de este tipo todavía. Que esto ha facilitado la escucha, parece una chorrada, pero lo de no tener que ir con el auricular aquí metido lo ha facilitado muchísimo los momentos de escucha y mucho más sencillo, muchas más aplicaciones para escuchar podcast sin tener que meterte en una web, etcétera. Entonces yo creo que
hubo muchos factores y yo me alegro y yo he recomendado a mucha gente que lanzaba su podcast y he animado a gente que estaba en redes a que sacase su podcast también por propio egoísmo, porque yo decía, si esta saca el podcast que tiene una comunidad enorme y de repente descubren el podcast de esta mujer, pues igual descubren el mío también. Sí, total. O sea, crear entre todas, crear comunidad, porque yo realmente me quiero dedicar a esto, quiero monetizarlo y quiero vivir de mi podcast muchos años. Y chimpún. Muy bien, me ha encantado el alegato. Bueno, pues que tengamos... Alegato final. Que tengamos Mitre para mucho tiempo. Ojalá. Muchas gracias siempre que cuando te pido cosas me dices que sí, sin dudar. Así que agradezco todo. Y nada, ya te dejo descansar. Muchas gracias a los que han venido aquí, los que lo van a ver luego, lo pondremos en YouTube y en todos lados. Deja aquí tu página web. Sí, bueno, si quieres leer los comentarios a ver si así como para terminar. Muy majos. Nada, que me pueden encontrar el podcast de Cristina Mitre. Lo metes en Google y sale un montón de cosas. Y si no, en Instagram. Me buscas en Google, esto ya es otro nivel. Si ¿cuál es tu web? Me buscas en Google. Me buscas en Google, el podcast de que con todo lo que he escrito, si llevo desde 2012. No hay más podcast de Mitre. Imagínate. Ojo que sí hay otro Entiende tu mente de Spotify. Esto es brutal. Yo le digo a Alexa, ponme... ¿sí? Y sale otro chaval hablando con que es otra calidad muy más. Eso lo pasa a él. Yo le digo, a ver, tú que estás en Spotify, diles que algo hagan, que no pido yo a Alexa, me sale otro tío. Mal. Muy mal, eso no se hace. Muy mal. Es molo, que es único y irrepetible. Ahí está. Bueno, Cristina, muchas gracias. Sune, un placer. Muchas gracias a ti. Y ya nos vemos. Gracias por contar conmigo. Nada, un abrazote. Hasta luego. Bye. Adiós. Está feo decir que es mi crush podcastera. O sea, estaría años escuchándole. Podría estar hablando con ella de tema creación de contenido toda la vida. O sea, qué maravillosa es Mitre. Tenéis que escucharle, tenéis que seguirle, compartirle, sponsorizarle y todo. Porque la verdad es que ha sido un ejemplo, ha sido un referente. Bueno, yo solo tengo palabras buenas para Mitre, así que solamente terminar recordándoos que podéis ver más entrevistas de este estilo en quieroserpodcaster.com. Por ejemplo, tuvimos a Molo, hemos tenido a Marabat, hemos tenido a Manuel Bartual, hemos tenido a Pacheco, hemos tenido a Mia Font, vamos a tener a la chica que lleva el canal de YouTube de Hada de Fresa. Mucha gente. Y además, reuniones con los alumnos que hacemos a veces en Zoom, a veces en el canal de Telegram, cuando no queremos poner la webcam. Os invito a participar. Quieroserpodcaster.com. Quieroserpodcaster.com. Es una suscripción, te puedes dar de alta, te puedes dar de baja, apuntarte al feed privado, consumir todos los vídeos. Hay vídeos de todo tipo de nivel, desde acabo de descubrir el podcast y quiero saber qué es, hasta quiero mejorar muchas cosas. Y todo el mundo que está dentro de quieroserpodcaster.com, además de llevarse todo ese contenido, pues hace que yo pueda seguir aportando ese tipo de entrevistas, pueda seguir aprendiendo de toda esta gente como Cristina Mitre, Molo, etcétera, y pueda estar, como estáis viendo este año, de manera más recurrente y metiendo mucho más contenido y aprendiendo yo, pero sobre todo aprendiendo todos juntos, que es lo más importante. Así que, para finalizar, recuerda, comparte todos los podcasts que te gusten, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y va a entrar mejor si se lo decimos nosotros como amigo, que no si lo ven en Google. Dicho esto, nos vemos hasta la semana que viene o hasta el siguiente episodio. Un abrazo, un beso y adiós.